Esto ya se veía venir. El presidente estadounidense Donald Trump acaba de salir al frente a decir que él confía bastante y claramente en la palabra de Vladimir Putin y, dicho sea de paso, cuestiona la actitud de Volodymyr Zelensky. No solamente eso, todo esto se alinea para lo que durante todos estos días se ha estado comentando: la nueva relación económica entre Estados Unidos y Rusia. El presidente estadounidense acaba de manifestar su confianza en el presidente ruso en el que él cumpla su parte del trato sobre la paz en Ucrania, mientras que él ha sido bastante honesto, ha hablado de que el líder del régimen de Kiev trata de renegociar el acuerdo de tierras raras, lo cual hace que se cuestione su actitud. Sí, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado el día de hoy que no quiere imponer sanciones adicionales a Rusia, argumentando que confía en su par ruso, Vladimir Putin. Cumplirá su parte del trato para poner fin al conflicto ucraniano. Ahora, aquí debemos entender algo muy importante. Previamente, Trump había dicho que estaba listo para imponer sanciones, porque si Rusia no cumplía, era necesario tomar medidas, pero al final fue una suerte de declaración sin más, porque ahora está diciendo que simplemente no lo va a hacer. De hecho, parafraseando lo que él ha comentado, ha dicho: no quiero verlo, hacer un trato para que impidamos que mueran soldados rusos y ucranianos y otras personas. Quiero asegurarme de que Putin lo cumpla y creo que lo va a hacer. No quiero imponer aranceles secundarios a su petróleo, pero creo que es algo que haría si pensara que él no está haciendo su trabajo. Creo que va a cumplir lo que me dijo, creo que va a cumplir con su parte del trato, terminó aseverando Trump al responder a la pregunta de un periodista sobre el posible escenario, de imposición de aranceles secundarios a los recursos energéticos rusos, algo que evidentemente, le ha dicho, no va a suceder. El mandatario aludió de seguidas a los aranceles secundarios que recientemente ha impuesto contra el petróleo venezolano. Lo hice con Venezuela, aranceles secundarios, y ya saben lo que pasó. Todos los barcos abandonaron el puerto. ¿Vieron eso? Fue algo hermoso de ver, todo el mundo se vació, terminó diciendo el presidente estadounidense, lo cual demuestra pues un escenario, vamos a decirlo, complicado en la geopolítica, donde primero mandan a hacer negocios también con Venezuela. De hecho, llegó su representante, su enviado especial, hace unos meses atrás, pero ahora le ha puesto sanciones adicionales. Por otra parte, Trump ha contado que Volodymyr Zelensky está tratando de renegociar nuevamente el acuerdo de tierras raras, insistiendo en que la adhesión de Ucrania tiene que darse a la OTAN. Él ha dicho que todavía no ha hablado con ellos, pero ha escuchado que ahora vuelven a decir que solo van a hacer ese trato si entran a la OTAN o algo similar. Bueno, esto nunca se discutió, terminó asegurando el presidente estadounidense, asegurando además que en ese orden ha dicho que la idea de adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, de hecho, no va a terminar en buen puerto. Dicho sea de paso, en todo este escenario, y como hemos dicho, el presidente estadounidense no confía en Zelensky, también es importante comentar esto, y es que resulta que tras los ataques masivos que está ejecutando la administración ucraniana sobre las instalaciones de infraestructura energética de Rusia, pues lo que ha decidido hacer la administración de Vladimir Putin es dejarlo todavía más en evidencia. Rusia ha enviado a la ONU y a Estados Unidos la lista de todas las instalaciones atacadas por Ucrania durante la tregua parcial. O sea, para que se entienda, Rusia está llevando muy de cerca este escenario. Y claro, falta ver cómo va a terminar resolviéndose todo esto, sobre todo por un punto bastante importante, y es que recordemos, para la administración rusa esta violentación que se ha dado sobre diferentes estructuras energéticas tiene que ser respondida por alguien, evidentemente, y esto también, vamos a ser completamente honestos, tiene parte de responsabilidad de Estados Unidos, que es el que está negociando y el que se supone dejó las cosas claras para Ucrania. Así que este escenario de confrontación también va a ser una situación que se va a negociar próximamente, porque ya se está preparando una nueva reunión entre Estados Unidos y Rusia, y en la que se va a hablar de este escenario en el que, una vez más, como dijo el presidente ruso, no se puede confiar en Zelensky. Lo más curioso de todo esto es que Donald Trump ahora también lo está diciendo. Recordemos también que hay una solicitud por parte de Rusia para que se haga una nueva administración en Ucrania, una que sea llevada, administrada por la ONU e incluso trabajada por los propios aliados de Estados Unidos, los aliados europeos, y que
que en este caso sería la solución, ¿no? Sacar a Zelensky del medio. Lo único cierto de momento es que no se ha dado este tipo de escenario y hasta la fecha lo único que se sabe es que la administración rusa está básicamente avanzando en su propia estrategia y sí, estamos viendo una división clara entre Estados Unidos y Ucrania. Ahora, hablando de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Ucrania, el propio presidente estadounidense ha tenido que salir al frente a decir que efectivamente lo que está solicitando Ucrania es que su país se una a la OTAN, pero él ha ido un poco más allá. Básicamente lo que él ha dicho es que, bueno, la administración ucraniana está lista para firmar el acuerdo de las tierras raras siempre y cuando Ucrania entre en la Alianza Atlántica, y el presidente estadounidense no se ha guardado nada. Básicamente le ha dicho que ve que Zelensky está tratando de renegociar el acuerdo de las tierras raras. Esto lo comentó a los periodistas en la Casa Blanca, precisando que el acuerdo es importante para Washington porque actualmente los europeos recuperan el dinero que le dieron a Kiev, mientras que los estadounidenses no lo están recuperando. De hecho, en este contexto volvió a lanzar dardos contra su predecesor Joe Biden, tachándolo de un presidente incompetente que debería haber pedido tierras raras o debería haber pedido que los préstamos concedidos a Ucrania estuvieran garantizados de alguna forma. Eso es lo que hizo Europa, subrayó el presidente. Ahora, Trump ha precisado que trata de recuperar el dinero de Estados Unidos precisamente mediante el acuerdo sobre las tierras raras de Ucrania, que, según él, ya estaba cerrado. Pero él ha comentado que, tristemente, todavía no ha hablado con ellos, pero he escuchado que están solicitando eso, que se unan a la Alianza Atlántica o no van a firmar el acuerdo. Al mismo tiempo, subrayó que la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica probablemente fue la razón por la que empezó el conflicto entre Moscú y Kiev, y no tiene sentido darle pues este tipo de salida. Previamente, Trump dijo que el líder del régimen de Kiev quiere salir del acuerdo sobre las tierras raras que planeaba firmar con Washington. Atrás quedaron esas palabras de decir que estaba listo para firmar en cualquier momento, bajo cualquier escenario, en cualquier modalidad. Todo eso que dijo Zelensky en su momento simplemente se ha caído. De hecho, advirtió a Zelensky que si no firma el trato va a enfrentar grandes problemas. Se ha añadido que si bien Zelensky aspira a que Ucrania sea miembro de la OTAN, eso nunca va a suceder. Quiere ser miembro de la OTAN, pero eso nunca lo será. Y él lo entiende muy bien, terminó afirmando el mandatario estadounidense. Así que la administración ucraniana sigue retrasando ya desde finales de febrero el tema de la firma del convenio sobre el subsuelo y las tierras raras ucranianas, después de que la reunión de Trump y Zelensky terminara en una disputa, y esto es algo que no está dándole resultados ni a Estados Unidos ni a Ucrania. Y mientras hablamos, obviamente la administración rusa sigue avanzando a pasos agigantados en el campo de batalla. Pero bueno, tomando en cuenta todo este escenario, el propio presidente estadounidense se ha hecho un tiempo para hablar de algo bastante relevante. Y es que le preguntaron con respecto a lo que está sucediendo en Europa, con respecto, por ejemplo, a la sentencia contra Marine Le Pen. Y en ese sentido, el propio Donald Trump ha calificado de un gran asunto la sentencia contra Marine Le Pen, la líder del partido opositor francés Agrupación Nacional, y comparó el caso con el juicio que le hicieron a él, en el que se enfrentó durante la campaña electoral estadounidense. Es un gran asunto, lo sé todo, y mucha gente pensaba que no sería condenada por nada. Se le prohibió postularse a la presidencia durante 5 años y ella es la principal candidata. Eso suena como este país, terminó aseverando Trump, refiriéndose a los casos legales que enfrentó por la compra del silencio de la actriz para adultos Stormy Daniels y de los presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones del 2020. Previamente, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense Tammy Bruce había comentado la sentencia contra Marine Le Pen, afirmando que los países occidentales deben vivir los valores democráticos y no deben excluir a personas en el proceso político. En Occidente tenemos que hacer algo más que hablar de valores democráticos, debemos vivirlos. La exclusión del personal del proceso político es especialmente preocupante, terminó aseverando. Además, la vocera indicó que la administración de Donald Trump apoya el derecho a todos a ofrecer su punto de vista públicamente, especialmente en el contexto de la agresiva y corrupta lucha legal emprendida contra el presidente estadounidense. Así que el escenario que se vive en Europa no ha sido ajeno
vino Estados Unidos y una vez más sirve para demostrar la tensa relación que ya es de confrontación casi entre Estados Unidos con los países europeos. Dígase Francia, dígase Alemania, dígase incluso los países miembros de la Unión Europea. En este escenario, muchos también están hablando con respecto a lo que está sucediendo con Marine Le Pen, la cual ha dicho que no va a dejar que la eliminen así, que va a buscar todas las vías legales posibles y que hay un pequeño camino que es estrecho sin duda, pero que todavía existe. Así que vamos a ver qué termina sucediendo, pero esto solo demuestra la tensa situación que se vive, como hemos dicho, entre Estados Unidos y Europa. Pero ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? Que Estados Unidos no necesariamente se lleva mal con todos los que se llevaba mal, por ejemplo, la administración de Joe Biden. Sí, hay una tensa situación con Xi Jinping, pero ¿y si hablamos de Kim Jong-un? Pues bueno, resulta que el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que hay comunicación con el gobierno de Kim Jong-un, el líder de la República Popular Democrática de Corea, y que probablemente su administración va a hacer algo al respecto, sin precisar mayores detalles. En una rueda de prensa, el republicano calificó al líder norcoreano como una persona muy inteligente, a quien conoce muy bien, y él ha dicho que tiene una muy buena relación con Kim Jong-un. Así que, obviamente, Corea del Norte también está en la mira de Estados Unidos. Habría que ver exactamente qué es lo que sucede, pero siendo completamente honestos, esta es una situación muy tensa la que se vive entre las dos Coreas y ha tenido una situación que ha revivido la tensión entre ambos países a nivel incluso nuclear. Lo hemos visto en los últimos días. Así que este escenario donde Estados Unidos mandaba ya no solamente tropas, sino incluso submarinos nucleares a la península de Corea, aparentemente se estaría relajando, pero de momento no se tiene más información, pero sí, Estados Unidos también va a trabajar al respecto de lo que sucede con Kim Jong-un. Sin embargo, esta es la situación que nos trae en este momento a entender cómo, curiosamente, los que se supone son los aliados de Estados Unidos están empezando a dejar de serlo, y algunos ya han ido un poco más allá diciendo que Estados Unidos ha dejado completamente varado a Ucrania y ha decidido irse con Rusia, irse con Vladimir Putin y trabajar de una vez por todas de una manera mucho más cercana con el Kremlin. Recordemos que también queda pendiente, y de hecho se va a comentar en la siguiente reunión entre Estados Unidos y Rusia, queda pendiente pues este escenario en el que van a hacer negocios Estados Unidos y Rusia. Y sí, con el tema energético, con las tierras raras, con el gas y con el petróleo, como ha dicho Donald Trump. Lo más curioso de todo esto es que si se hacen negocios a este nivel, efectivamente van a tener que retirarse las sanciones, al menos las de Estados Unidos, y podríamos estar en un escenario en el que Estados Unidos trabaja con Rusia sin sanciones, mientras los europeos siguen intentando, como ellos dicen, blindar a Rusia del mundo. Así que tal vez vemos que las sanciones europeas no se levantan, pero esto, curiosamente, va a terminar siendo negativo solamente para los propios países europeos.